Luque llore una vez más, que los luqueños se van totalmente derrotados por el Club Olimpia. Una vez más que le ganamos, y esta vez por el marcador de 3-1 aquí en el Defensor del Chaco. Una victoria aplastante en el debut de Fabián Busto como entrenador del Club Olimpia. Se notó una mejoría total en el equipo, la cual hoy por muchísimo se ganó el premio del jugador del partido, Iván Leguizamón, metiendo hasta 2 goles y domando de por medio a Tito Torres, que lo habrá gambeteado más de 50 veces sin problema. Hoy también en la defensa tuvo un gran trabajo Lisandro López y Facundo Zavala. Después del otro lado, Robert Rojas y Beto Espínola, sinceramente los que más errores dan, y no sé cómo siguen siendo titulares en el Club Olimpia. Ninguno de los dos me gusta. Después en el mediocampo, Alex Franco se hizo un partidazo, una vez más que el mediocampista que volvió después de una lesión vuelve y muy bien. También un gran partido del Pipa Benedetto, que aunque ya no tiene más el apoyo de la gente, hoy hizo un gran partido hasta teniendo un gol anulado. Pero bueno, en este momento Olimpia se queda a 9 puntos tan solo del puntero, que es Libertad, y con posibilidad de campeonar, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esta victoria del Club Olimpia sobre el Deportivo Luqueño por 3-1? Sinceramente, Iván Leguizamón no tiene nada que enviarle a Lamine Yamal.